Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estoy una vez más en mi cuarto, en mi casa del barrio del Pilar, y hoy voy a hablaros de algo absolutamente increíble, porque ¿sería posible que en una ceremonia de apertura o de clausura de unos Juegos Olímpicos se hubiese realizado un experimento sociológico para preparar al público para un contacto con seres extraterrestres, con otros seres de otra especie de nuestro habitado universo? Para resolver esa pregunta tenemos que fijarnos en las ceremonias de apertura y de clausura de Los Ángeles en 1984. Ese año, esa década, una época en donde la gente pues tenía menos comunicación que la que tenemos por supuesto en el año 2016. La gente era más inocente al respecto de la manipulación que tenemos y que sufre el mundo. Era más voluble ante las noticias, muy poquitos canales de televisión, pocos periódicos, pocas revistas, un mundo sin internet, menos consciente del mundo. Hablamos de los años 80, de los principios de la informática. Poco sabía el vulgo y mucho sabían los gobiernos. Las potencias sabían que en el futuro este campo de la informática se multiplicaría exponencialmente con el desarrollo de nuevos microprocesadores que unirían a los usuarios con redes masivas. Un mundo sin fronteras a nivel informático que nos esperaba en el futuro, pero que en ese momento pues estaba comenzando a dar los primeros pasos. Ese es el contexto, la década de los 80, en plena Guerra Fría. Y en ese entonces no solamente había ocurrido el caso de Roswell, muy famoso, es que habían ocurrido cientos y cientos de casos de ovnis en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Unos aparentemente controlados, como el incidente de Kecksburg en el año 1966, y otros sin control, como el que ocurrió en la isla Colares, en Brasil, o por ejemplo en el incidente Cas Landrum con víctimas humanas. No se sabía nada o casi nada del fenómeno ovni y bueno, pues lo que se conocía era lo que venía del cine o de la ciencia ficción. Y eso tenía que ver con la información. No se sabía, no se buscaba, apenas se compartían libros o artículos en círculos cerrados. No había interés por la tremenda verdad del fenómeno y esto es algo que sigue ocurriendo a día de hoy y aún así los informes de las agencias de inteligencia al respecto de esto en todos los países seguía aumentando sin parar en secreto. Para que nos hagamos a la idea, en el año 1984 hubo, según los informes del NICAP, que es una plataforma de estudio y recopilación de casos, ni más ni menos que 94 avistamientos reales, destacando esta grabación increíble, a mi parecer, en donde aparecen varios objetos voladores no identificados en formación en Brewster, en Nueva York, en unas imágenes tomadas el 24 de julio de este mismo año. Unas imágenes, ahí las estamos viendo, impresionantes, que por cierto fueron estudiadas por el doctor Liu Allen del Jet Propulsion Laboratory, quien determinó su autenticidad. Y por cierto, unas imágenes idénticas a lo que se ve en el increíble avistamiento de las Torres Gemelas en Nueva York del año 2001, que he estudiado hasta la saciedad en Ufópolis, con esos ovnis que van en parejas observando el histórico momento. Ahí también se ven, lo estamos viendo, igual que en los años 80. Bien, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y aquí nos vamos a esas dos ceremonias olímpicas, la de apertura y la de clausura, un grandísimo evento en los Estados Unidos, en el precioso y gigantesco Estadio Memorial con arcos en el fondo norte. Viajamos
a un evento que sería visto por miles de millones de personas en directo, con todo el mundo pendiente. Una imagen excelente de concordia, de valores, bastante americana, pero bueno, una ceremonia a todo meter y vaya, pues ahí llegamos al final de la misma y ocurrió lo mismo en las dos, en la de apertura y en la de clausura. Y claro, teniendo en cuenta que el fenómeno ovni, por mucho que nos cueste creerlo, es la preocupación número uno del gobierno norteamericano desde los años 40, visto el número de avistamientos y de casos, sobre todo el del incidente de Rendlesham en Inglaterra, pues era el momento perfecto para hacer un experimento sociológico y observar la reacción masiva del público ante lo que parecería ser un avistamiento real y observar la reacción masiva ante un público enfervorizado, de hecho un público masivo y ante cientos de millones de personas congregadas en el mismo momento y en el mismo lugar ante el televisor. Y allá vamos. En aquel momento el locutor da la bienvenida a todos los asistentes y por sorpresa a todos los extraterrestres. Y claro, de repente aparece un objeto con luces levitando sobre aquel estadio Memorial de Los Ángeles, sobre el monolito del pebetero. Algo increíble por lo real que parecía en aquel entonces. Y aquí comienza, acto seguido, un intercambio colosal de luces y de sonidos, muy similar a la película Close Encounters of the Third Kind, Encuentros en la tercera fase, tal y como se tradujo en España, y la gente con unos palitos luminosos pues comienza a participar de lo que parece ser como un intercambio de luces y de sonidos. El objeto aparentemente aterriza detrás del estadio entre láseres y luces rojas, y aparece un ser de características humanoides muy similares a las de los grises que aparecen en la ufología. Aparece y saluda a todos los asistentes y bueno, pues aquello fue algo colosal en su momento. Mientras todo esto ocurre, el locutor comenta que el objeto pesa 2 toneladas y que su combustible es el de un avión. Claro, ¿había sido real todo esto? No, pero ¿por qué hicieron algo así? Se supo que los diseñadores fueron John McGraw y John Miles junto a Bob Gurr, quien trabajó para Walt Disney. El platillo realmente eran 2 anillos de luces suspendidos por unos cables enganchados por un cable a su vez de 30 metros a un helicóptero militar que pertenecía al COI y que había sido comprado al ejército norteamericano. Aquí tenemos la primera relación entre lo que sería el COI y el ejército norteamericano, aunque nos cueste creerlo. Y esto pues es muy, muy curioso, ¿no? Esto podemos encontrarlo en una obra de referencia al respecto de la relación entre el movimiento olímpico y lo que serían los militares estadounidenses en un libro que se llama Cold War Games, Propaganda de Olympics and US Foreign Policy, en donde se expone el control de los Juegos Olímpicos por parte de empresas privadas directamente relacionadas con el gobierno norteamericano. Estas características se saben también a través de un artículo de Gurr que bueno, pues exponían que los discos eran de 50 pies y que todo aquello fue propuesto por Tommy Walker, el director de la ceremonia. Esto es curiosísimo porque resulta que Tommy Walker fue el encargado de dirigir también la ceremonia del centenario de lo que sería pues la Estatua de la Libertad, un auténtico símbolo pagano que ya hemos analizado en este canal y que bueno, pues que realmente tiene muchísimo que ver con la simbología asociada a los Illuminati. Bueno, es interesantísimo porque este experimento fue un auténtico espectáculo y llegamos al punto clave. Creó éxtasis a nivel mundial, júbilo. Para muchos, un momento imposible de superar por las sensaciones que creó, ya que gran parte del estadio se creyó que realmente aquel contacto era real. No huyó,
allí se quedó, contemplando el intercambio. Muchísimas personas en el mundo, en sus televisores, también lo creyó así. Se pensaron que realmente habían venido los extraterrestres en aquel momento clave y culminante de lo que sería pues aquella ceremonia, ¿no? Eso es así. También es de lo más extraño que ese incidente no aparece en la descripción oficial de los Juegos Olímpicos por parte del COI, que hay muy pocas fotografías y vídeos de aquella ceremonia a nivel oficial, que no se incluye, esto no se incluye en el vídeo oficial, que ha sido eliminado en numerosas ocasiones de las pues más conocidas plataformas de vídeo, y que hubo más cámaras que, al ser requeridas por los usuarios en aquellas imágenes, son rechazadas por el archivo oficial de los Juegos Olímpicos al estar reservadas para entidades profesionales tales como agencias gubernamentales en el caso de los Estados Unidos. El gobierno, por tanto, participó en aquello, aparentemente solo con aquel helicóptero militar que había sido vendido al COI, pero claro, como decíamos, ¿de dónde vino la idea de hacer toda esta presentación? Como decíamos, Tommy Walker, que pues que realmente estaba encargado de todo esto y que tenía relaciones con estos grupos de poder, al ser el encargado de entre todos los seres humanos del mundo de hacer aquella ceremonia también para la Estatua de la Libertad, un nexo de unión que desde luego pues es bastante curioso, ¿no? Bueno, esto podría resultar muy extraño, pero teniendo en cuenta la inmensa cantidad de experimentaciones del gobierno de los Estados Unidos con su propia población y con otros países del mundo, tal y como expone el consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile, Ernesto Carmona, esto incluye por supuesto experimentaciones químicas, hay una gran polémica desde ese año 1984 sobre si en aquellas dos ceremonias pues efectivamente hubo un experimento sociológico por parte del gobierno de los Estados Unidos para observar la reacción del gobierno, para observar la reacción del público mundial ante una presentación de este tipo. Claro, la versión más consecuente con esta opción sería la preparación, es decir, allanar el terreno, o más bien hacer que sea un elemento más para ir preparando al público mundial para un inevitable contacto en el futuro, dada la imprevisible e incontrolada actividad ovni en el mundo. Y por supuesto, pues qué mejor que en unas Olimpiadas en donde puedes controlar todos y cada uno de los aspectos de la presentación, con miles de personas mirando, con la connivencia del Comité Olímpico Internacional a tus órdenes y con un realizador que se ocuparía de todos los detalles, financiado todo ello por empresas privadas que, pues que por supuesto estarían a tus órdenes. Esto es muy interesante de por sí porque, pues estamos hablando de un experimento que encima salió bien, como decíamos, ¿no? Pero claro, a nivel sociológico y humanista, es que vamos a ir más allá, porque hubo éxtasis al verlo, hubo una participación total del público con sus luces. No ocurrió como en el incidente de 1939 con la famosa locución de la Guerra de los Mundos. No, hubo fascinación en los televidentes, no hubo horror en las calles, no hubo espanto. El resultado del posible experimento fue que el público acogió a aquella criatura y al objeto con los brazos abiertos. El gobierno había triunfado con aquello. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez más se demostró que el mundo apenas sabía sobre el tema ovni y lo vio como algo que unía a todo el planeta como símbolo de concordia universal. Y una vez más, ¿por qué digo esto? Claro, porque se habría tomado aquello también la gente de 1984 si hubiera sabido la cantidad de personas en el pasado afectadas en su salud por la proximidad al fenómeno ovni de una forma u otra. ¿Lo hubieran disfrutado así si hubieran sabido
algo sobre el incidente de la isla Colares, por ejemplo, si hubiesen sabido que hubo gente que al acercarse o bueno, pues con aquellas luces, por ejemplo, de ese incidente, pues creó tantos males sobre la población de Brasil en este mismo país. ¿Lo habrían disfrutado así si hubiesen sabido del peligro para la seguridad nacional que existe en todos los países? La cantidad de muertes, los amedrentados, los desaparecidos que ha habido al acercarse a este tema. Quizá no habrían encontrado este tema tan divertido, con tanta gracia, pero funcionó. La falta de información, la falta de comunicación y de respeto al respecto del tema proporciona una opinión manipulable para los intereses de los de arriba. Y eso es algo que aún sigue funcionando a día de hoy. Y si esto ocurriese ahora, ¿qué pasaría? Pues claro, la diferencia sería la información, ¿no? Las redes sociales, pero aún así, la información sobre el tema sigue totalmente controlada. El público masivo sigue pensando que todo esto es una cuestión de creencia y los casos tremendos, como por ejemplo lo que ocurrió en Phoenix en el año 1997, sigue sin admitirse, sigue sin ser Vox Populi. El público admite lo que bien se tapa. Aquello pasó en el año 84 y hoy, si pasara, pues todo el mundo hablaría de ello en Facebook, en Twitter, pero a los 2 días dejaría de ser trending topic, porque habría mucha gente, y los gobiernos también, pues que intentaría tapar todo esto, ¿no? Sería pues una piedrecita más en un camino controlado principalmente por el gobierno del país de las barras, las estrellas y las mentiras. Gracias a estos experimentos va inculcándose a la población pues la idea de un futuro contacto masivo con seres que son de un origen distinto. Pero hasta que esto pase, pues este tipo de eventos va formando una opinión en el público. Y mientras que se va ganando tiempo, el público se encuentra completamente ajeno a una realidad que pues nos mira ante un mundo de locos, nos mira desde arriba y desde luego pues podríamos decir que sabe que algún día tendrá que bajar y tendrá que presentarse. Nada más, todo este programa me parece fascinante, todo esto, y me parece increíble porque acabamos de pasar unos Juegos Olímpicos y ya lo que pasó en aquel momento, pues como decía, fue una pequeña piedrecilla en un camino, ¿no? Y bueno, pues quería comentarlo con todos vosotros porque a mí me parece algo increíble. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Al respecto de la manipulación que tenemos y que sufre el mundo. Era más voluble ante las noticias, muy poquitos canales de televisión, pocos periódicos, pocas revistas, un mundo sin internet, menos consciente del mundo. Hablamos de los años 80, de los principios de la informática. Poco sabía el vulgo y mucho sabían los gobiernos. Las potencias sabían que en el futuro este campo de la informática se multiplica. Cientos y cientos de casos de ovnis en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Unos aparentemente controlados, como el incidente de Kecksburg en el año 1966, y otros sin control, como el que ocurrió en la isla Colares, en Brasil, o por ejemplo en el incidente Cas Landrum con víctimas humanas. No se sabía nada o casi nada del fenómeno ovni y bueno, pues lo que se conocía era lo que venía del cine o indicaría exponencialmente con el desarrollo de nuevos microprocesadores que unirían a los usuarios con redes masivas. Un mundo sin fronteras a nivel informático que nos esperaba en el futuro, pero que en ese momento pues estaba comenzando a dar los primeros pasos. Ese es el contexto, la década de los 80, en plena
Guerra Fría. Y en ese entonces no solamente había ocurrido el caso de Roswell, muy famoso, es que habían ocurrido geológico para preparar al público para un contacto con seres extraterrestres, con otros seres de otra especie de nuestro habitado universo. Para resolver esa pregunta tenemos que fijarnos en las ceremonias de apertura y de clausura de Los Ángeles en 1984. Ese año, esa década, una época en donde la gente pues tenía menos comunicación que la que tenemos por supuesto en el año 2016. La gente era más inocente. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estoy una vez más en mi cuarto, en mi casa del barrio del Pilar, y hoy voy a hablaros de algo absolutamente increíble, porque ¿sería posible que en una ceremonia de apertura o de clausura de unos Juegos Olímpicos se hubiese realizado un experimento social